políticas públicas a participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. La siguiente, por favor. No sé quién, ok. Me parece importante remarcar en cuanto a lo que está sucediendo en este momento con respecto al confinamiento de mujeres, mujeres adultas, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes y a niñas, con respecto a los derechos sexuales. Me parece muy importante remarcar estos derechos que son, además de los reproductivos, si estos derechos están siendo respetados, o básicamente para mí son desafíos muy importantes a tener en cuenta en estos momentos, sobre todo si el confinamiento se va a extender aparentemente varios meses más. Entonces, es el placer sexual, la expresión sexual emocional, la identidad sexual, la educación sexual integral y las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Creo que son muy importantes como desafíos en estos momentos de confinamiento. La siguiente. Vamos a revisar algunos datos que son los que nos confrontan con la realidad que están viviendo las mujeres. Y me refiero a la siguiente. Aquí tenemos, estuve revisando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y por supuesto los datos que voy a presentar, que son oficiales, presentan un subregistro, o sea, estos son los datos que están en la superficie. Tenemos casos de violencia de género hasta ahora, a 30 de julio, tenemos 2.167 casos y en específico los casos de violación sexual que se han denunciado y que se han considerado como casos de violación sexual son 9.269, o sea, 9.269 mujeres y niñas, o sea, digo, en general de todas las edades, han sido violadas en los datos que ha registrado el Secretariado Ejecutivo. Luego tenemos la siguiente, otro indicador de lo que está pasando con la violencia contra las mujeres y las niñas, que es el número de llamadas. Por favor, pedimos que revisen sus micrófonos. ¿Me han estado escuchando o no me están escuchando? Sí, se escucha perfecto, solamente ahora que entró se abrió un micrófono, pero ya está cerrado. Bueno, entonces, otro indicador de la violencia contra las mujeres y niñas que es un indicador que se ha registrado como legítimo, que es las llamadas al 911 de emergencias, nos da una idea de lo que está pasando con la violencia de pareja, que han sido casi 140,000 llamadas en lo que va del año. Por acoso y hostigamiento, 4.777, como ven ahí. Por violación sexual, 2.180. No sabemos si estas están dentro de los 9,000 y tantos casos que ya se han denunciado. Incidentes de abuso sexual, 3,000 incidentes. Y por violencia familiar, casi 413,000 mujeres víctimas de violencia familiar. La siguiente, por favor. También en cuanto a violencia, tenemos muy altos números. Aquí sí son casos de víctimas, mujeres registradas. Tenemos, por ejemplo, en casos de lesiones, 41,000 lesiones contra la libertad personal, que son en general secuestros, 124 casos, corrupción de menores, 856, tenemos casos de trata este año, nuevamente violencia familiar ya con casos, o sea, no llamadas, sino casos registrados, 124
4.000 prácticamente. En total, las víctimas mujeres de violencia fueron casi 56.000 casos. Por otro lado, estuve revisando los casos de violencia contra, la siguiente por favor, comunidades LGBTI, y tenemos, por ejemplo, esto es muy interesante porque no he podido encontrar datos del 2019, pero hay alguna referencia del 2018. En el 2018 teníamos que 6 de cada 10 personas de las diversidades sexuales declaró haber sufrido presiones de discriminación, y hubo 473 casos de personas de la diversidad asesinadas, ¿no? Siendo las más asesinadas y las más victimizadas las mujeres trans. En el 2020, en el 2020 tenemos que hay ya 25 casos de personas asesinadas de la diversidad sexual. Más o menos se llega al mismo número de lo que había en el 2018 por semana, más de un caso a la semana. O sea que esto no ha bajado. Y solo tenemos que en 14 estados solamente se castigan estos crímenes. O sea que están tipificados y que están en los códigos penales. O sea, hay mucho por recorrer todavía. La siguiente, otro paseo de datos, tenemos que el problema de los embarazos en adolescentes y niñas, que bueno, tenemos que la tasa de fecundidad en México para 2019 ya era de 77 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, teniendo México el primer lugar en los países de la OCDE. Pero bueno, también lo que nos asombra muchísimo es la cantidad de niñas que se quedan embarazadas y que obviamente es un sinónimo de violación sexual, ¿no? El embarazo infantil es el 27% de todos los nacimientos, son niñas entre 10 y 14 años. Son todos datos oficiales, ¿no? Entonces, la siguiente, también me pareció importante aquí ver los datos de enfermedades de transmisión sexual, y tenemos que para 2020, en general, todas las infecciones de transmisión sexual están presentando para la misma semana que en 2019 una disminución que a mí me parece, a menos que Carla esté en desacuerdo, lo atribuimos a que hay menos acceso, o sea, las mujeres van menos a los servicios públicos por cuestiones ginecológicas, a pesar del esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Salud, justamente por el miedo al COVID. El único caso, o sea, hay dos casos que me salta la atención, que son, en el caso de gonorreas, sí ha habido un disparo en la casuística, con una diferencia importante del 2019 al 2020, con casi 1.500 casos de diferencia más en el 2020, y los casos de VIH, con una diferencia en 2020 para esta semana de pues 300 casos de diferencia mayor para este año. Entonces ahí hay un problemilla importante. Y bueno, y otra cosa que le estoy trayendo como este paseo de datos que tienen que ver con la vida sexual y el disfrute sexual de las mujeres y las adolescentes en México, y nos ubica un poco en la problemática que nos está ocupando de si ejercen o no los derechos sexuales. Otra cosa importante, la siguiente por favor, es tomar en cuenta que la siguiente por favor, ¿quiénes hacen las tareas, en quién recaen las tareas del hogar
que en las familias, que básicamente es en las mujeres. Entonces, estamos viendo que para 2019 ya se decía que el 76.4% de las mujeres, o sea, la mayor cantidad de horas en trabajos domésticos y de cuidados era por parte de las mujeres. ¿A qué voy con todo esto? Si las mujeres son quienes siguen presentando problemas importantes, por lo menos en dos enfermedades de transmisión sexual. O sea, voy a la transparencia donde yo estaba remarcando los derechos sexuales más importantes, que son el placer sexual, la identidad sexual, la educación sexual integral y la expresión sexual. Pero si las mujeres y las niñas y adolescentes y las personas de diversidad sexual son las mayormente violentadas, si ha habido hay una discusión si ha habido un incremento o no de la violencia, pero creemos que sí por la cantidad de llamadas y por la imposibilidad de salir a denunciar la violencia, principalmente la violencia sexual, y especialmente en las adolescentes y las niñas. Si son las mayormente violentadas, si son las que siguen teniendo embarazos adolescentes y las niñas embarazos infantiles por violación, y además son quienes más cargan con los trabajos hacia dentro de la casa, la pregunta es, ¿dónde está el disfrute del placer sexual como derecho sexual? Si sigue habiendo crímenes de odio y discriminación, porque 6 de cada 10 personas de la diversidad sexual se sienten discriminadas en sus trabajos, en sus comunidades, sigue habiendo una violación importante del respeto a la expresión sexual. Y obviamente, si tantas niñas si tantas adolescentes se quedan embarazadas, obviamente hay un problema con la falta de educación sexual integral. Entonces, la última, por favor. Además, esto me parece que mis otras compañeras van a hablar de esta parte. Sabemos que también estamos enfrentando una coyuntura muy difícil con respecto a la afrenta que hay contra los derechos sexuales y reproductivos, pero muy, muy especialmente los sexuales, con el asunto de los grupos conservadores que están incluso obstaculizando la posibilidad de educación sexual integral, de acceso a anticonceptivos para adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces es un momento muy difícil para lo que creo que hay pendientes, que hay deudas con los derechos sexuales y que hay mucho por hacer, como decía la doctora Carla, en cuanto a educación sexual integral, en cuanto al acceso irrestricto a anticonceptivos gratuitos para adolescentes. Sabemos que han tenido problemas para acceder también a incluso condones, porque hay una falta de condones a nivel público. Marcos legales punitivos a crímenes de odio, ya lo dije, son solo 14 estados que están penalizando esto. El acceso a la justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres es una deuda muy importante que todavía sigue, y en COVID pues, se ha incrementado y ha sido mucho más difícil que las mujeres accedieran a la justicia. Por supuesto, seguimos reclamando cambios culturales para erradicar el machismo. El sistema de cuidados, que todavía pues está construyendo la propuesta. Cambios en el sistema de registro civil para identidad de género, tampoco lo hay en la mayor parte de los registros civiles. Y en cuanto a las reformas en el sistema de salud, también sabemos que está habiendo mucha presión de los
grupos conservadores para no permitir que se cumpla la norma 046, y en algunos estados han sido exitosos en lograr que muchos médicos tengan objeción de conciencia, e incluso que en los hospitales se rechace la interrupción del embarazo por violación. Y también la erradicación de la violencia basada en el género en el sistema de salud por parte de los médicos del sistema de salud, ¿no? Las médicas y los médicos. Bueno, hasta aquí me quedo. Creo que era importante mencionar esto como para empezar la discusión. Gracias. Muchas gracias, doctora Jasís, por esta sintética presentación de pues tantas aristas que tiene el tema y que ciertamente competen desde el sector salud hasta otros ámbitos sociales que son claves para su abordaje. Les pedimos que por favor vayan anotando sus preguntas. Tendremos una sesión de preguntas al final de la sesión. Y ahora daremos el turno a la doctora Verónica Delgado Parra. Ella es médica con especialidad en psiquiatría y maestra en psicoterapia cognitivo-conductual. Tiene formación profesional como psicoterapeuta sexual, sexóloga clínica y educadora sexual. Es docente en las facultades de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad La Salle, así como en la maestría de sexualidad de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. También es coordinadora de la Comisión Científica de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y tiene práctica clínica en el Hospital Ángeles del Pedregal y en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. Bienvenida, doctora Delgado. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, antes que otra cosa, por la invitación, por la oportunidad de estar acá en este webinar que me parece un tema fundamental y bueno, y con gran compromiso por pues, las personas, la doctora que me precede y la licenciada Martínez Raro que continuará después. Yo creo que es un reto también, ¿no? Para poder compartir información y sobre todo integrarla. Ahora que escuchaba a la doctora Mónica, me parece que lo que tiene que ver con la salud mental tiene que ver justamente algo que puede facilitar o no el placer. O sea, todo ese derecho del derecho al placer y a estar bien y a decidir. Y entonces yo quiero compartirles tal vez desde mi área donde yo trabajo, qué nos hemos encontrado y que también transgrede o violenta o no permite que se pueda vivir con pleno ejercicio de los derechos. La que sigue, por favor. Entonces, lo que ya sabemos, y tal vez para puntualizar lamentablemente con otros, tal vez algunos otros datos, y lo importante con todo lo que veo que ahora estamos presentando es que coincidimos, es que sin duda las mujeres están siendo las más afectadas por la pandemia o estamos siendo las más afectadas por la pandemia. De una u otra manera, yo creo que cada quien desde su trinchera tenemos alguna experiencia que platicar y comentar, ¿no? Me encontré con este estudio que es muy interesante y sobre todo por la muestra y porque pues todos estos son muy recientes, de noviembre para acá. Fue hecho por un equipo español en donde valoraron, hicieron toda una encuesta a una muestra muy representativa de la población, 6.800 mujeres de diferentes lugares en España, de mayores de 18 años. Acá lo importante, también algo interesante, que de repente perdemos de vista es que también participaron mujeres mayores de 60 años. Y a veces nos olvidamos un poquito también de esta población. Sin duda el embarazo adolescente es algo grave que amerita su atención, pero también estamos en el otro extremo y entonces, bueno, tenemos muchos retos, pues. ¿Qué sucede con lo que nos muestra aquí? Y yo creo que no está muy lejano de lo que vivimos en nuestra sociedad, lo que vivimos con nuestra gente, vamos. Pues es que las mujeres están con más riesgo, por ejemplo, de no preocuparse tanto por lo que está sucediendo. Por ahí, o también puede ser una visión muy heteronormativa, ¿no? O sea, esto creo que se prestaría un poquito a discusión inclusive, ¿no? Las mujeres nos preocupamos más, y obviamente como nos preocupamos más, estamos más ocupadas para resolver las cosas,
En términos ya desde la perspectiva de la salud mental, sin duda hay más problemas de angustia, de ansiedad, de ataques de pánico y la depresión. Desde todos los estudios, desde el campo de la psiquiatría, esto creo que ya está también muy fundamentado. Más culpa por la circunstancia que vivimos. La que sigue, por favor. Y dentro de la salud también, que ya les comentaba, hay problemas de insomnio más frecuentes en las mujeres. Y algo que también ya, digamos, estaría en otro rubro, pero nuevamente se conecta, es el incremento del consumo de alcohol o tabaco. ¿Qué sucede? Que quienes no consumían mucho alcohol, se incrementa el consumo, se ha incrementado de manera importante. ¿Por qué? Porque el alcohol llega a ser como una sustancia que de manera inmediata ¡fum!, disminuye los niveles de ansiedad, pero obviamente eso es un riesgo para generar adicciones. Y el tabaco es lo mismo, ¿no? Eso creo que también está muy reportado. Y las mujeres se ha visto también, al menos en este reporte, que se ha incrementado. Y obviamente eso les pone en riesgo su salud emocional, su salud física, que a la larga puede generar dificultades en el ejercicio de la vivencia erótica. Entonces va de la mano, una va llevando a la otra. La que sigue, por favor. Ahora, también la carga de trabajo de casa, me parece que lo hemos comentado mucho, y inclusive tal vez por comentarlo tanto, inclusive podría compartirles algunas cuestiones como reportes individuales. Llega a restarse la importancia, pero ojo, no hay que restar la importancia por las implicaciones que tiene, nuevamente, porque lo aterrizamos en la transgresión de la salud y de la libertad. Digamos, son derechos que tenemos todas las mujeres. Y esto, lo que se estudió aquí es muy interesante, porque este estudio primero hizo una primera medición, digamos, desde los meses marzo, abril, y ahí se veía que los jóvenes, las jóvenes, la población infantil pareciera ser la más afectada. Parece que ahora son los que se van adaptando gradualmente a toda esta pandemia, digamos, en otros terrenos. Pero conforme va avanzando el aislamiento, quienes se van viendo nuevamente más afectadas son las mujeres, y a todas las edades. Y va a ser muy interesante tal vez a final de año hacer estos cortes para ver cuáles son las poblaciones que van siendo más violentadas o impactadas, vamos, ¿no? Emocionalmente hablando y físicamente hablando. Entonces, bueno, pues nuevamente estas diferencias de género, pues vamos siendo, simplemente por el género, somos vulnerables. Y pues no es una noticia bonita, no es nada agradable, ¿no? Y bueno, también lo que ya hemos visto es que el estrés postraumático y la depresión están ahí en primer nivel. ¿Qué sucede cuando hay un trastorno depresivo? Puede ser un trastorno depresivo leve, moderado, severo. Sin embargo, la depresión a veces también se devalúa mucho, porque como es algo que no se ve. Si uno se fractura un pie, pues se ve la fractura y el clavo y lo operan, en fin. Pero todo lo que tiene que ver con situaciones emocionales es algo que no se ve. Se puede medir con cuestionarios y evaluaciones, pero son tan deteriorantes o tan incapacitantes como cualquier otra enfermedad física grave. Y nuevamente, pues es ese problema que tenemos. Aquí yo metería ya obviamente dentro de mi área el estigma que hay hacia la salud mental de las personas, o a que las personas puedan acudir a un servicio de psiquiatría para recibir tratamiento. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como veíamos, la carga del estrés, la incertidumbre, el qué va a pasar, hasta cuándo voy a estar así, hasta cuándo va a poder venir alguien a ayudarme si es que había esa posibilidad, o hasta cuándo ya los hijos, las chavas, los chavos van a poder salir a hacer sus actividades, o salir de un ambiente violento, hostil, de exigencia. Pues toda esa incertidumbre me parece que está siendo muy importante, insisto, y atenta y ataca contra nuestra salud integral. Y bueno, aquí están algunas cifras. Según la Organización Internacional del Trabajo, lo que nos muestra cifras de abril, marzo-abril de este año, es que el 42% de las mujeres tienen empleos informales, a diferencia de los hombres. Digo, esa no es ninguna novedad. Pero eso se traduce en que hay mayor riesgo de que las mujeres se queden sin un trabajo que les dé seguridad
que les permita estar bien. Y bueno, es ese círculo vicioso, ¿no? El no estar bien, generador de ansiedad, consumo de sustancias, probablemente afecta el estado de ánimo que se expresa también con violencia hacia la casa. Entonces, bueno, estamos moviéndonos un poco en esa dinámica. La que sigue, por favor. También otro dato que me parece fundamental es no olvidarnos de la población femenina que está en los servicios de salud. Y las mujeres están en el centro de la pandemia mucho más que los hombres. Este dato a mí me pareció realmente, bueno, llevarlo a la reflexión porque lo vemos todos los días. Sin embargo, no lo profundizamos como ahora que pues, me di la tarea de buscar esta información. El 70% de las, fíjense ahí, de los trabajadores del sector salud son mujeres. Y el área de enfermería está un poco más en situación de, bueno, en vulnerabilidad, porque el 85% llegan a ser enfermeras. ¿Y qué es lo que, bueno, ahora les comparto ya cuando llegué a las conclusiones, algo que sí hemos visto, por ejemplo, contamos con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que abrió un espacio para brindar atención gratuita a todo el personal de salud. Sin embargo, algo sucede que el personal de salud pues tampoco acude a solicitar o aprovechar estos espacios que se les brindan. Pero bueno, tenemos también esta parte que no hay que perder de vista. La que sigue, por favor. Y otro dato que igual me pareció fundamental y me parece que lo tocaba la doctora Mónica es cuando se le ponen números a las cosas ya toman otra proporción. Y también este reporte que es muy reciente, abril-mayo de este año. Fíjense, las mujeres realizamos 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado. Esto ya, hay reportes del INEGI bien interesantes, ¿no? Hasta tiene todo un tabulador para calcularlo. Y esto equivale nada menos que a 10,8 billones de dólares anuales. Entonces, si las mujeres cobráramos, pues a lo mejor estaríamos transmitiendo en alguna playa o en algún lugar, o en no sé dónde, ¿verdad? Pero nos olvidaríamos de algunos problemas. Y esto también es un punto fundamental. Quiere decir que el trabajo sí se ha duplicado, sí ha sido más carga para las mujeres. ¿Y qué pasa con ese reconocimiento? Y nuevamente, o sea, con toda esa transgresión a la salud, a los derechos, a los espacios de privacidad, pues que lamentablemente hay quien los puede tener y hay quien no los puede tener. Bien, entonces, la que sigue, por favor. Se hizo una encuesta, digo, no, el tema de violencia sabía que lo iban a tocar, no me metí mucho ahí, pero como ya lo mencionaba la doctora Mónica, las cifras que son en verdad muy tristes, muy complicadas, y solamente retomar uno de los datos que de marzo, abril a mayo se hizo una encuesta en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, también con una muestra representativa de 1,774 participantes, 33% hombres, el resto mujeres, y sí reportaban en estos resultados que el 20% de las parejas, esto fue reportado en parejas, viven situación de violencia. Digo, toma sentido que quien vive con una pareja pues es más violentada que quien vive sola. Pero aún así, quien tiene su pareja viviendo fuera de casa no está exenta de sufrir este tipo de maltrato, vamos, ¿no? Y no solo la violencia física, sino toda la demás que ya he tratado de compartirles a lo largo de esta charla. Bien, la que sigue, por favor. Entonces, si bien comentaba la doctora Mónica que hay muchos programas, tenemos muchas sociedades, asociaciones gubernamentales, muchas instituciones que dan servicios y apoyo. Existen voluntariados también. Ya les comentaba, la Asociación Psiquiátrica Mexicana abrió todo un programa de atención. Igual les puedo compartir, en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, desde marzo a abril se hizo un programa de atención gratuita
para las personas en esta contingencia, así como otros compañeros, compañeras nos han dicho que también han ofertado esta situación. Pero también yo me quedo pensando, ¿qué pasa con qué pasa con nuestra sociedad? Que muchos no acuden a buscar. Está el estigma tal vez de lo que es la salud mental en este caso, o está el pensar que no es un derecho a la salud. O sea, hay muchas cosas que están ahí que me parece que todavía hay que resolver, de entre otras. Obviamente hacer mayor difusión de los servicios, todo esto que estamos haciendo ahora, lo cual yo agradezco, es decir, este trabajo interdisciplinario. Y bueno, y esos puntitos suspensivos también son como para dejarlos a la reflexión y a la discusión cuando terminemos este webinar. La que sigue, yo con esto termino, con estas reflexiones, y pues nuevamente gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Delgado. Ciertamente dicen que hay varias pandemias que se han sumado, y la pandemia de la salud mental y las implicaciones que tiene, sobre todo en las diferencias de género, las debemos hacer visibles, porque las políticas tienen que ser género sensibles para ciertamente cerrar estas brechas. Y un primer paso es reconocer que esto ya está identificado no solamente en nuestro país, sino en los espacios internacionales donde se han proyectado ya estas diferencias tan marcadas. Muchas gracias por esta presentación. Y ahora pasamos a la ponencia de la maestra Marcela Martínez Ruaro. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. Es especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España, y formada en los talleres feministas Cassandra, de Marcela Lagarde, y de Historia de la Sexualidad de Occidente, del Instituto Oikos. Fue catedrática por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM durante 15 años, a nivel licenciatura y posgrado. También fue profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante 4 años. Fue presidenta por 2 ocasiones de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, AC, y actualmente es presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, AC, en Aguascalientes, y coordinadora académica del Instituto Superior de Educación Sexual. Es educadora de la sexualidad, comprometida con los derechos sexuales y reproductivos desde hace más de 50 años. Y un honor tenerla también aquí. Adelante, maestra, por favor. Muy buenas tardes, no, al contrario, el honor es para mí, mi agradecimiento por darme la oportunidad de participar, sobre todo con gente del nivel de la doctora Mónica y de la doctora Verónica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quisiera empezar comentando, no puedo callarme, perdón, pero no estoy de acuerdo con esto de la nueva normalidad, porque curiosamente creo que los más de 100 millones de habitantes que vivimos en este país, nunca jamás habíamos vivido momentos tan anormales como los que estamos viviendo hoy día. Entonces creo que hablar de normalidad es desconocer lo que está pasando. Decir que estamos en la normalidad cuando los hospitales están llenos de personas enfermas, cuando está muriendo gente como nunca jamás había muerto en este país, fuera de épocas de guerra, cuando estamos hablando de desempleo, cuando estamos hablando de cifras brutales de violencia, pues la verdad es que lo único que no queda es hablar de normalidad. Estamos hablando de una total y absoluta anormalidad en todos los aspectos de la vida. Y cualquier tema que pueda ser abordado en estos momentos tiene que ser abordado desde la anormalidad, porque nada tiene de normal lo que estamos viviendo hoy. Por otro lado, quisiera yo hacer una aclaración. Yo me muevo, yo trabajo desde lo jurídico, pero tengo los 2 pies puestos, uno en el derecho y otro en la sexología. Cuando yo hablo de derechos,
lo hablo desde la Constitución Federal. No hablo desde derechos que no estén legislados y que no pueden ser demandados ante su violación, lo cual no quita la existencia a este tipo de derechos, pero carecen de la coercitividad propia de todo derecho. Un derecho que carece de sanción no es derecho. Así, desde ahí yo hablo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, y también, desde luego, con esta perspectiva sexológica que es muy distinta a la perspectiva exclusivamente jurídica. Es así que yo entiendo que es muy diferente hablar de derechos sexuales que hablar de derechos reproductivos. Están vinculados. Hablar de sexualidad es hablar de integralidad, están relacionados, pero sin embargo sí es posible separarlos para fines de estudio, de análisis, para fines didácticos. Podemos separar claramente los derechos sexuales de los derechos reproductivos. Para mí los derechos sexuales son aquellos que aluden, que se refieren, que norman lo que tiene que ver con el género y con el erotismo. Así, los derechos sexuales estipulados en la Constitución serían básicamente, no tengo el tiempo para abundar, pero serían básicamente en el artículo 1º y 4º, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad, en el artículo 3º, el derecho a la educación integral y laica, en los artículos 6º y 7º, el derecho a la información y el derecho a la expresión, esto en el marco de la sexualidad, y en el artículo 9, el derecho a la asociación. Hablar, por ejemplo, del artículo 4º desde la procreación, ya estamos hablando de derechos reproductivos. Y en esta ocasión la invitación fue para hablar de derechos sexuales de las mujeres. Tampoco existe ni en la Constitución ni en ninguna norma jurídica existe un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres. Las mujeres no tienen derechos, no tenemos derechos específicos. Los hombres y las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos. Los derechos que pudieran ser exclusivos de las mujeres por cuestiones biológicas son los derechos que tienen que ver, obviamente, con el parto, con el embarazo, con el aborto. Exclusivamente estos sí son derechos muy específicos de mujeres. A excepción de estos, tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres. ¿Cuál es el problema? El problema con los derechos de las mujeres es que hemos tenido que pelear para que nuestros derechos, consignados desde 1917 en la Constitución, no sean reconocidos. Ese es nuestro problema. Aún hoy día, pleno siglo XXI, año 2020, seguimos luchando porque se nos reconozcan derechos que están consignados en la Constitución y que no nos han sido todavía reconocidos, o si son reconocidos, no hay la respuesta cuando uno demanda ante la violación de un derecho. Y en estos tiempos anormales de COVID, aumenta la violación a los derechos de las mujeres. Las mujeres, ancestralmente, nuestros derechos se nos han pisoteado y se nos han violado. No cambia, esta situación de anormalidad no cambia el que los derechos de las mujeres sigan siendo violados, con muchas agravantes. Yo diría, si hablo de derechos de las mujeres en estos momentos de pandemia, yo diría que lo que predomina es un agravamiento de esos derechos, tanto en la violación de esos derechos como en la demanda de justicia para dichos derechos. Como en todas las situaciones de la vida, en estos momentos, estas situaciones de violencia que ya quienes me antecedieron hablaron con justa razón de estas violencias que siguen sufriendo las mujeres, responde también a situaciones sociales. No es igual la situación de encierro de todos estos meses que tenemos, de la mujer que tiene la familia, que tiene una casa con una residencia amplia, que tiene jardín, donde si ya se cansaron de verse todo el día, pues pueden retirarse a la biblioteca o al jardín o a la piscina para no verse la cara. Que la situación de la familia que vive en una habitación de 20, 30 por 30, en donde viven 5, 6, 7, 8 o más miembros y que tienen que estar ahí todo el día. No es lo mismo quien puede darse el lujo de quedarse sin trabajo, sin ir a trabajar, no sin trabajo, quedarse sin ir a trabajar en casa porque tiene recurso para poder permanecer en casa sin ir a trabajar, de quien si no sale a trabajar no come.
Esto que se da de manera normal en la anormalidad se agrava. Básicamente los derechos que más nos son violados a las mujeres son los derechos sexuales. Hablando de derechos, los derechos sexuales no excluyo los derechos reproductivos, pero creo que son más violados los derechos sexuales. Son más violados porque tienen que ver con esta intimidad que sufre mi país en las mujeres. Te agradecería que cerraran sus micrófonos, por favor. Tiene que ver mucho precisamente con todo esto del erotismo. Pienso en las mujeres o las violencias físicas, pienso en las mujeres que están en un pequeño espacio conviviendo con su agresor, tal vez con su violador, y que en condiciones normales no salen a hacer la denuncia por miedo, y que cuando se llegan a decidir hacer la denuncia lo hacen a hurtadillas y a escondidas de su agresor. ¿Cómo lo estarán haciendo ahorita? Donde están conviviendo con ese agresor. ¿Cómo van a salir a hacer la denuncia cuando tienen en casa a quien las está violentando? Pienso en niñas y niños que están conviviendo con un agresor que cotidianamente las violenta y las abusa. Y ustedes saben, no voy a decir algo que es ampliamente sabido, que por lo general en estos abusos y en estas agresiones, en todas estas violencias físicas, psicológicas, patrimoniales, sexuales, etcétera, 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 desgraciadamente por toda una cultura patriarcal y machista, el agresor suele ser el varón y la víctima suelen ser mujeres. Y en este encierro también debe de ser altamente preocupando las violencias que están sufriendo los y las menores. En términos de educación sexual, es terrible lo que está sucediendo ahorita. Es de agradecer al gobierno el esfuerzo que ha hecho por mantener la educación a distancia para no interrumpir la educación de niñas y niños, pero no todos disponen de una computadora, no todos tienen una mamá o un papá o una abuela, un tío o una persona a quien se paga para que se quede atendiendo a niños y niñas pequeñas para que tomen la clase en casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con criaturas que se quedan solas en casa o se quedan con su agresor, que ya desde antes las venía abusando, de la forma que ustedes quieran, y ahora las 24 horas del día está con este agresor? Desde luego que tenemos cifras, pero yo creo que cuando la pandemia pase, porque finalmente va a tener que pasar, esto no lo vamos a vivir eternamente, no sabemos cuánto, ojalá que sea lo menos posible, pero el día que la pandemia pase, vamos a tener mucho que investigar y nos vamos a llevar muchas sorpresas de todo lo que pasó en este encierro. Y creo que van a ser más las cosas malas que las cosas buenas que vamos a tener que documentar. ¿Qué es aconsejable para las mujeres en estos momentos? Es difícil, yo no me atrevería, porque aparte de esa agresión y esa violencia que muchas mujeres, y yo me preocupo mucho por niñas y niños, porque finalmente las mujeres entiendo que están en estados de indefensión cuando no tienen la posibilidad de salir de los círculos de violencia, pero todavía en mayor estado de indefensión están niñas y niños, en mayor estado de indefensión. Sumado a todo esto, resulta que ahorita, por razones de la pandemia, pues las agencias del Ministerio Público, los tribunales no están trabajando, hay que hacer cola para recibir la atención judicial, los procesos de por sí largos y lentos son doblemente largos y doblemente lentos porque no se puede ir a denunciar. Si estamos hablando en materia civil, lo mismo, los juzgados tienen un retraso muy, muy importante. Entonces, además de que las mujeres que pudieran pedir auxilio, ¿a dónde lo van a pedir? Si ahorita muchas instancias están rebasadas, están cerradas, están limitadas en sus servicios. Es difícil que una mujer, en condiciones normales, es difícil que una mujer pueda pedir ayuda cuando sus derechos están siendo violentados en casa o en el trabajo o en el espacio que sea, porque ustedes lo saben, las mujeres somos violentadas en todos los espacios públicos y privados,
pues menos todavía en estos momentos en donde no van a encontrar la respuesta inmediata y pronta de la autoridad que requieren todo este tipo de agresiones y de violaciones. Yo creo que en estos momentos está habiendo muchos derechos violados por muchas cuestiones. No hago a un lado, no quiero tampoco satanizar y pensar que por el lado de la autoridad pública no se está dando atención en este momento a los derechos por desidia o por negligencia, que en situaciones normales suele darse. En estos momentos, sumado a eso, es porque en verdad a veces la autoridad en estos momentos está rebasada, como pasa con cuestiones de salud. Están rebasadas y no pueden hacer más allá de lo que hacen. Entonces, sumada a esta situación, el encierro, la falta de trabajo, son cosas que podemos ir sumando, y no solamente aumentan las violencias, sino aumenta la gravedad de la violencia. Entonces, creo que ya debemos empezar a pensar qué vamos a hacer cuando termine esto. ¿Cuáles son las instancias públicas y privadas y qué tipo de apoyo se le va a dar a las familias y a las personas cuando se abra la puerta y salgamos ya todas y todos a la calle? Van a requerir mucha ayuda. Está bien, en verdad, esto es una tragedia nacional. Hemos vivido terremotos, hemos vivido inundaciones, hemos vivido huracanes, los estamos viviendo, pero como que son de otra naturaleza, y es de otra naturaleza los daños que causan, y no tienen en el tiempo, no es tan largo el tiempo que se lleva este acontecimiento de la naturaleza, y no es tan, causa daños en la vida, en la salud, personas que quedan lesionadas, personas que mueren, y pasa y se acaba. Aquí hay daños de toda índole, aquí hay daños de toda índole. Hay daños a la salud física, lo decía antes Verónica con justa razón, a la salud mental que tan menospreciada está en este país y tan desconocida y tan invisibilizada. Hay daños a la integración familiar, hay muchos daños que vamos a tener que atender cuando esto termine. Y creo que en cuanto empiecen a decirnos que llegue la vacuna, tendrá que llegar, será tal vez el momento de cuando sepamos que ya está próxima la salida de todo esto, que empecemos a pensar cómo va a ser la atención a los daños que va a dejar esta pandemia. Esto también va a dar pie para mucha investigación, se van a abrir muchas puertas a la investigación, vamos a descubrir muchas cosas. Sin duda también habrá cosas buenas, sin duda también habrá cosas buenas, pero las cosas buenas normalmente no se estudian ni se investigan tanto como las cosas malas por obviedad. Bueno, pues finalmente yo lo único que tendría que decir es que cuando estemos hablando de derechos sexuales y reproductivos, hagamos la distinción. Es bien importante esto. No son lo mismo. Los derechos sexuales y reproductivos, como la salud sexual y reproductiva, es algo de reciente creación, que apenas estamos empezando a investigar, a estudiar, a definir. Yo cuando busco no encuentro todavía una definición médica que me satisfaga. No me satisface para nada la definición de Cairo de lo que es la salud sexual y de lo que es la salud reproductiva. En el campo del derecho, en el ámbito de investigación, de estudio del derecho, todavía no son visibilizados los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, desde ahí estamos hablando de cosas que todavía no adquieren una plena carta de naturalización en la investigación, en la academia, en la teoría, y ya estamos embarcadas y embarcados en lo que sucede con el ejercicio o no ejercicio y en la violación de todos estos derechos que son tan importantes para la vida humana. Agradezco muchísimo la invitación y la atención, y por mí hasta aquí llegaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. A nombre de la doctora Carla Berdichevsky y de la doctora Letza de la Torre, de verdad, muchísimas gracias por compartir su perspectiva y sus experiencias. Abriríamos el espacio para preguntas de las y los participantes de este día. Una que nos hicieron llegar previamente es, ¿qué estrategias pueden utilizar las mujeres si están viviendo violencia en casa durante esta contingencia?
si gustan cualquiera de las tres, o las tres más bien en el orden de presentación, que nos pudieran apoyar para responder esta pregunta. Si gusta, iniciaríamos con Marcela, que tenía el micrófono, después Verónica Ok. y Mónica al final. Pregunta, por favor. ¿Qué estrategias pueden utilizar si están viviendo violencia en casa durante la contingencia? Okay. La verdad yo no me siento competente, no me imagino, no sé cómo puede una mujer que tiene las 24 horas del día pendiente de ella a su agresor, ¿qué puede hacer? Perdón, lo lamento, pero estaría inventando y creo que es algo muy serio. No tengo la capacidad para dar respuesta a esa pregunta, la cedo a mis compañeras. Ok, bueno, yo voy a hablar desde lo que hemos hecho en mi centro, que es una organización no gubernamental, que lo hemos compartido en el sistema estatal para prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y ha sido pues bastante exitoso porque en el sistema hay instituciones de gobierno que en principio lo que estaban haciendo es crear infografías muy bonitas, con números de teléfono, pero la pregunta que hicimos las organizaciones, participamos 5 organizaciones feministas, y la pregunta era, bueno, ¿y cómo le vas a hacer llegar esa información a las mujeres que pueden ser violentadas en las comunidades más marginales? Las mujeres no tienen teléfonos inteligentes o computadoras. Si hay una computadora o algún acceso a internet, lo usan los hombres y lo controlan los hombres. Entonces, lo que sugerimos, que fue una sugerencia nuestra, era usar, bueno, lo importante es hacerles llegar la información para que las mujeres puedan dar el paso, por lo menos al acceso, el primer paso al acceso a la justicia a través de la difusión. La difusión no puede ser esta cosa de infografías, entonces, porque muy pocas mujeres van a tener acceso a ello. Entonces, utilizar los viejos sistemas de comunicación, que son casa por casa, volantes en las tiendas donde acuden las mujeres, porque si hay algo que hacen las mujeres, pueden estar 23 horas en sus casas y 1 hora tal vez puedan salir a la tortillería o a la tienda de la esquina, repartir volantes que les lleguen a las mujeres. Luego, los mismos volantes con un acceso con un lenguaje muy sencillo y con teléfonos reales que puedan acceder, los sugerimos poner en las despensas que estaba repartiendo a través de una colaboración con ONGs de medio ambiente, el gobierno, que iban casa por casa, pues meter los volantes, y finalmente el perifoneo. Y casualmente, bueno, esto del perifoneo fue retomado a nivel nacional. Entonces, creo que la parte de la difusión es muy importante, utilizar la difusión que deben dar las radios, no solo las comunitarias, sino las comerciales, tienen que tener una parte de difusión a la comunidad, o sea, utilizar eso, porque en los ranchos no tendrán acceso tal vez a la televisión, pero sí a la radio, porque se comunican a través de la radio, por lo menos en el estado donde yo estoy, y estoy seguro que en el resto de los estados donde hay población rural. Entonces, utilizar los viejos métodos que nos permiten conectar con las mujeres que pueden estar siendo violentadas, ¿no? Y por supuesto que eso lo retomó Marcela en cuanto a la dificultad que hay de acceder a por ejemplo, centros de justicia para las mujeres. Ahí hay que poner mucho el ojo en asegurar que estos centros estén abiertos las 24 horas, que tengan conectados con los refugios realmente, que la gente esté preparada para recibir a las mujeres que están en una situación de urgencia, ¿no? De emergencia. Y muchas veces lo que hemos visto es que en algunos centros
lo sabemos por ser personal sindicalizado o por ser personal que son mujeres con niños, etcétera, han tenido que quedarse en sus casas, las propias compañeras que laboran en los centros. Entonces, hay que lograr que los gobiernos estatales inviertan en restituir ese personal, o sea, que haya otro personal capacitado para que esos centros estén abiertos. Entonces, bueno, son varias estrategias de difusión y de atención, y por supuesto el personal de 911 tiene que estar capacitado, tiene que estar entrenado y capacitado, porque en eso también tuvimos problemas, para dar respuestas expeditas y certeras, ¿no? Entonces, además de, por supuesto, la policía. Pero, bueno, más o menos es lo que hemos hecho, por lo menos aquí en Baja California Sur, y es lo que ha estado dando resultados. Donde está fallando un poco es en la respuesta del sector salud, en cuanto a las mujeres que están siendo violentadas, sobre todo las mujeres que están siendo violentadas sexualmente. Y en específico, las niñas y adolescentes, porque sí aquí hay un problema de una resistencia muy grande a cumplir la norma 046. Pero bueno, ahí estamos. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Doctora Verónica. Bien, tal vez complementar que es una pregunta muy importante, pero también muy triste, porque justo ahí es donde vemos todo lo que falta hacer. Por ejemplo, ahora que nos comentaba la doctora Mónica, en este tipo de población, es una necesidad. En otra población tenemos otras necesidades. Les comparto lo que ya les comentaba hace un momento. Hacer la difusión a través de todas las personas que tenemos en la asociación, por ejemplo, a través de alumnos, exalumnos, la página de internet, a través de la FEMES, o sea, de compañeros, compañeras, hacer la difusión de todos los servicios que podemos ofrecer, algunos de manera gratuita, si otros no, pero también todo el personal que labora, por ejemplo, está con esa disposición de bajar de honorarios, pero pienso que hace falta que las personas sepan y también tengan esa confianza de acudir. Nosotros básicamente más es a través de la parte de nuestros alumnos, exalumnos, la parte educativa a nuestro nivel. Y es por ahí por donde hemos tratado de hacer el esfuerzo. Gracias. Sí, yo quería nada más también agregar que, bueno, hay que recuperar también las experiencias. Por ejemplo, la doctora Verónica, lo que ella nos explicaba, la experiencia española, ¿no? Y justamente es donde han salido muchas ideas en España, en Francia, que se han sido retomadas por otros países de América Latina en cuanto a el pedido de auxilio a través de códigos, ¿no? Por ejemplo, se habla del código violeta, o en Argentina también hay un código específico cuando las mujeres tienen el acceso, probablemente se enteraron y no son mujeres rurales que están muy aisladas, sino que se pudieron enterar a través de infografías o de otro tipo de difusión, cuando tienen el acceso a pedir auxilio y desafortunadamente lo controlan los hombres, por ejemplo, utilizar códigos, o sea, llamar y decir código violeta o quiero una pizza, y en realidad la pizza es estoy en problemas, ¿no? Utilizar esos códigos para, o sea, hacerles llegar a las mujeres la información sobre los códigos para que no tengan una represalia adentro de sus casas antes de que llegue la autoridad en auxilio o que le den las pistas de cómo salir de la casa. Y también creo que es muy importante, lo habían dicho mis compañeras también, el fortalecer el trabajo interdisciplinario y gubernamental, no gubernamental, porque la verdad es que quienes más conocemos lo que están viviendo las mujeres y las adolescentes y las niñas somos las ONGs que trabajamos con mujeres.
es la realidad, ¿no? Y las federaciones, por ejemplo, la FEMES, que trabaja a nivel nacional con muchísimas organizaciones. Entonces, es muy importante establecer estos puentes de trabajo, o sea, estos puenteos donde nos reforcemos unos con otros y unas con otras para poder establecer inclusive acciones micro que pudieran replicarse después porque son lecciones aprendidas. Creo que eso es muy importante. Y también no nos olvidemos de el poder castigar a los perpetradores, ¿no? Porque hablamos mucho de trabajar con las mujeres violentadas y víctimas, pero hay que, algunas organizaciones trabajan con perpetradores, pero lo más importante es hacer cumplir la ley contra los perpetradores. Muchas gracias. Tenemos varias felicitaciones para las tres en el chat y una última pregunta. ¿Cómo responder a las acciones de quienes promueven la objeción de conciencia en instituciones de salud, principalmente en contra del aborto? Adelante, Marcela, te doy primeramente la palabra. Pues miren, desgraciadamente para mí el combate a este tipo de personas está desde lo institucional, no de las personas, porque cuando en las instancias de salud y de educación están las autoridades que son cómplices de todos estos sujetos, no podemos hacer nada. Hemos tenido múltiples ejemplos que desde dentro de las instituciones se impide. En el caso, por ejemplo, de la norma 046, no tienen que trabajar mucho todos estos grupos pro vida y contra la familia, cuando los directores de la directiva del hospital se niega a reconocer la norma 046 y aducen como pretexto el que no tienen médicos objetores de conciencia, por dar un ejemplo. Entonces, yo creo que no, el peligro no son los grupos conservadores, el peligro son las autoridades conservadoras, porque finalmente son ellas quienes tienen que dar respuesta a los derechos que tenemos las mujeres en términos de aborto. Y si no dan la respuesta es porque simplemente son cómplices de los grupos conservadores. Sí, bueno, yo concuerdo, pero yo creo que ambas cosas son peligro, ¿no? Creo que los grupos conservadores, pues se les permite la acción de acuerdo a las autoridades también. Creemos que, bueno, por lo pronto la experiencia nuestra es que tienen que cumplir la ley. Y una de las armas muy importantes fue la denuncia. Por eso es muy, muy, muy importante poder confrontar a las autoridades que no cumplen con esa norma, que es una norma nacional. Aquí mismo tuvimos pues varios casos de niñas menores de 10, 11 y 12 años embarazadas, donde en el hospital de Cabo San Lucas se le negó, hicieron objeción de conciencia institucional, que eso es totalmente ilegal, o sea, es una cosa increíble. Se les permitió y tuvieron que trasladar a las niñas a La Paz para interrumpirles el embarazo, es una cosa aberrante. Y también lo que es aberrante, que incluso las autoridades más altas del sector salud no solo no digan nada, sino que además digan, bueno, confundan eso con interrupción opcional, toda una serie de cuestiones donde es evidente que hay una ignorancia sobre, no solo sobre los derechos de la infancia, sino que hay una ignorancia sobre la propia norma, ¿no? Entonces, una de las armas más importantes es poder abrir el problema, estar en contacto con las mujeres, que las propias médicas y enfermeras del sector salud estén hablando sobre el tema y además, y que nos comuniquen y que pueda elaborarse una denuncia, no necesariamente, o sea, hacer una denuncia formal al Ministerio Público porque no cumplen, eso es otra historia, sino hacer una denuncia abierta dentro de la opinión pública a las autoridades porque no cumplen con una norma de salud. Eso es lo que hemos estado haciendo, al menos en los casos que se han dado que conocemos, ¿no?
pero sí sabemos que es un problema muy importante y ahí yo creo que hacemos un llamado al Centro de Equidad de Género de la Secretaría de Salud, porque es un trabajo sumamente importante que difundan la norma, que aclaren lo que significa la objeción de conciencia, que no puede ser institucional, que es una cuestión, y si todos los médicos objetan, pues es una obligación de las autoridades de los hospitales, pues conseguir subrogar el servicio. Ese tipo de cosas creo que todavía falta mucho por hacer. Pero bueno, hasta ahí me quedo. Yo suelo compartir una experiencia desde la práctica clínica, nuevamente regreso a ella. La población médica es una población que carece de educación sexual y creo que esto tiene que ver con lo que comentaban, Mónica. Porque si los médicos no tienen esa educación, entonces van a funcionar nuevamente desde sus ideas, sus creencias, su cultura, su ética, y no van a respetar norma alguna. O sea, eso es algo con lo que yo sí he tenido oportunidad de encontrarme y me parece que desde ahí también hay algo que hacer. Por eso algunas universidades que tienen estos programas de sexualidad humana, de sexología humana, yo les aplaudo. O sea, la Salle, por ejemplo, es una de ellas, la UNAM es una de ellas, pues en Baja California me parece que también tienen el programa. Y me parece que desde ahí yo me iría todavía un poquito más atrás, porque si no, entonces seguimos moviéndonos conforme a las ideas y creencias. Y eso es bien grave en el área médica. Hasta ahí dejaría mi participación. Muchas gracias. Genoem en el chat nos comenta, buenísima información. Pienso que la NOM 046 debe llevarse a la obligatoriedad y con sanción. Como dijo la abogada, si se carece de sanción, no se puede decir que se tiene un derecho. Pues nuevamente agradecerles a las y los participantes asistentes del día de hoy y a nuestras panelistas. Les pediríamos ya a manera de cierre si nos pudieran dejar un último mensaje, una conclusión para poder dar por finalizado este webinar. Si gustan, iniciaríamos igual nuevamente con Marcela. Sí, bueno, aprovecho para retomar lo que se estaba diciendo. Sí, yo sé que la educación es básica, bien importante, no nada más en la primaria a nivel básico, sino con personas adultas, incluso personas profesionales. Pero yo insistiría, yo creo que si estamos en un estado laico, el cumplimiento de la ley no lleva tanto tiempo, es inmediato. Y si las autoridades entendieran más que lo que es la objeción de conciencia, entendieran lo que implica el estado laico, creo que eso permitiría que cumplieran con sus funciones, independientemente de que hubiera o no hubiera grupos conservadores. Muchas gracias. Adelante, doctora Mónica. Sí, yo creo que o sea, como última cosa, yo creo que es muy importante que sigamos trabajando interconectadas, interconectados. Eso es muy importante, inclusive por esta afrenta que estamos viviendo, no solo a la educación sexual integral, sino a todos los derechos sexuales de las mujeres y sensibilizar mucho más al sector salud, que esa es una tarea pendiente. Concuerdo con Verónica que en general el sector médico adolece de una educación sexual y una educación en sexualidad, pero es un problema que ya está siendo, pues, está teniendo una incidencia muy grande en esta pandemia. Entonces, por el bienestar y la felicidad de las mujeres tenemos que hacer este esfuerzo muy grande, estar muy conectadas en las redes de organizaciones, las organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos también, y las autoridades, ¿no? Y sí creo que es una maravilla que tengamos autoridades como en el caso de InMujeres, en el caso del Centro de Igualdad de Género, pero
desafortunadamente todavía no hay una inserción en los estados de la República de esos mensajes y de esa intención. Entonces hay que llevar las intenciones y los mensajes a la realidad, ¿no? A los hechos. Eso es. Muchas gracias, doctora Verónica. Sí, gracias. Bueno, agradecer nuevamente y tal vez me quedo con la reflexión y tal vez con la invitación. Me gustaría hacerlo, obviamente aquí representando a la FEMES que me invitaron, gracias. Que empezar a hacer esos enlaces no solamente en lo macro, sino en lo micro, ahora que la doctora Mónica nos comentaba de esos casos que va teniendo. Entonces, ¿por qué no ir buscando esas redes de apoyo? La FEMES tiene asociaciones, sociedades confederadas en toda la República, y entonces ya ir aterrizándolo en lo concreto, digo, no solamente con las panelistas, sino con quienes nos han escuchado, para entonces ahora sí, en lo micro, ir haciendo esas redes y pueden ir creciendo. Eso es lo que me lleva un poquito de reflexión y tal vez de tarea, ¿no? De este ejercicio. Muchas gracias. No, gracias a las tres y un agradecimiento especial a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología por todo el apoyo para organizar este webinar en conjunto con Censida y en general pues todo el apoyo para estos temas y esta iniciativa. Bien lo comentaron ustedes, es una situación que más allá de ser nueva, vieja o como queramos llamarle de normalidad, es algo que nos ha desbalanceado a todos y todas. Bien lo comentaban, una situación totalmente anormal, pero el ver el trabajo, las experiencias que ustedes nos comparten del trabajo que están realizando para el apoyo, para tratar de en medio de esta contingencia, el exigir y el favorecer el respeto a los derechos sexuales de las mujeres y en general de todas las personas, pues de verdad todo nuestro reconocimiento y desde el Censida todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias también a las y los asistentes en esta tarde. Les pedimos mantenerse pendiente de nuevas actividades que tengamos y pues seguimos en contacto. Muchas gracias y excelente tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buena tarde, qué gusto compartir con ustedes. Adiós. Bye.